Saben, siempre o normalmente es curiosidad cuando somos hijos y vivimos con nuestros padres, nuestro papá o mamá, tener curiosidad sobre nuestros orígenes. Y muchas veces en las escuelas también hacemos esto o en la familia, esto de árbol familiar. Y a muchos nos da la curiosidad y le preguntamos a nuestros padres de dónde venimos, cómo inició nuestra familia, cómo nací, si fue de día o si fue de noche, cómo se conocieron ustedes, cómo conociste a papá, cómo conociste a mamá. Inclusive muchos también tienen curiosidad con la nación, con el país donde están, ¿no? Nos da curiosidad cómo inició. Bueno, somos panameños, somos una familia en ese sentido, compatriotas, y nos da la curiosidad también de cómo se inició el país Panamá. ¿Quién lo inició? ¿Cuántos eran? ¿Cómo era en ese entonces? ¿Qué se hacía? ¿Qué no se hacía? Y es eso lo que estamos viendo de aquí desde el capítulo 12 de Génesis hasta el 50, ustedes recordarán. Cómo Dios inicia su pueblo. Cómo Dios inicia su nación. Cómo Dios inicia su familia. Ese es el tema general de los capítulos del 12 al 50. Estamos, en otras palabras, estamos viendo cómo Dios inició su familia. Y si tú eres parte de la familia de Dios, si somos parte de la familia de Dios, entonces estamos viendo cómo iniciamos. ¿Cómo fue nuestro origen? ¿Cómo fue nuestro origen como familia de Dios? Porque la familia de Dios no inició con nosotros. La familia de Dios, el pueblo de Dios, no inició en el año 2000. Y estamos precisamente viendo los orígenes de la nación de Dios, del pueblo de Dios. Y uno de los textos, quiero hacer esta introducción un poquito larga, pero también repitiendo algunas cosas que no quiero que se le olviden al estar estudiando Génesis. Uno de los textos que vimos, ¿se acuerdan? Efesios 2:12, donde habla acerca de que estábamos alejados. Pablo le habla a los gentiles, a los que no son judíos, de que estábamos alejados de los pactos, de la promesa, ¿se acuerdan? Vimos a qué promesa se refiere Pablo, a qué pacto se refiere Pablo. Otro texto también, Tito 1:2, donde precisamente Pablo dice que tenemos esperanza de la vida eterna, que Él prometió. ¿Cuándo prometió? En la eternidad pasada. En la eternidad pasada. Cuando nadie existía, cuando el mundo no existía. Cuando el mundo no existía, dice Pablo, Él hizo una promesa de vida eterna para su pueblo. Él hizo un pacto. ¿Con quién Dios hizo un pacto? De darle vida eterna a su pueblo. ¿Con quién? Si no había nadie. Con Él mismo. Con Él mismo. Entonces vemos cómo Dios entonces crea el mundo. ¿Y por qué crea el mundo? Porque Él hizo un pacto. Hizo un pacto en la eternidad pasada consigo mismo de crear un pueblo para sí. Y allí comienza todo. Allí comienza todo. Por el pacto que Dios hizo. Y vimos que en Génesis 3, cuando el hombre pecó, vimos que Dios promete un Salvador. ¿Se acuerdan? A la mujer y a Adán y a su mujer, un Salvador. Creían que era Abel, no fue Abel. Set tampoco era Set. Noé tampoco fue Noé. Después se nos reveló que sería descendiente de Sem. Y ahora Dios se le revela a Abraham que es descendiente de Sem y le dice que él hará una gran nación y que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que primero se nos reveló que vendría un Salvador, después Dios nos reveló que estaba formando un pueblo, después Dios nos reveló que había una tierra prometida en donde Él iba a gobernar su pueblo. Fíjense todas estas revelaciones que hemos visto en estos 14 primeros capítulos de Génesis. Y el apóstol Pablo, entonces, que nos hizo entender que esa simiente era Jesucristo. Esto lo entendemos por el apóstol Pablo.
que esa simiente prometida, el Salvador, era Jesucristo, y que el pueblo de Dios sería formado por personas de diferentes naciones, y que esa sería la bendición. Su pueblo de diferentes naciones. La simiente vendría a derrotar el mal, también a restaurar todo como al principio. Todo lo que Adán perdió en el Edén, esa simiente venía a restaurarlo. Destruir el mal, a formar un nuevo pueblo, una nación que le adore a Dios, y vendría entonces también a restaurar la tierra que Adán perdió. Es por eso que en el pacto con Abraham Dios reafirma la promesa de la simiente, pero también nos revela que va a formar un pueblo y le va a dar a ese pueblo una tierra nueva. Ese es el desarrollo de Génesis 12 al capítulo 50. Y todo esto se debe a un pacto que Dios hizo. Todo se debe al pacto que Dios hizo. Déjenme leer lo que dice el pastor Spurgeon, lo que dijo en el siglo XIX. Dice: la doctrina del pacto divino está en la raíz de toda la verdadera teología. Se ha dicho que quien entiende bien la distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia es un maestro en teología. Estoy convencido de que la mayoría de los errores de los hombres los cometen acerca de las doctrinas de las Escrituras y se originan en errores fundamentales relacionados con los pactos de la ley y el pacto de la gracia. El pacto de gracia, no sé si leyeron las hojas o se quedaron por ahí o se le dan ahora, pero esa es la primera pregunta de introducción de la lección de esta semana. ¿Qué es el pacto de gracia? Así que cópienlo por ahí para que puedan responder la pregunta. ¿Qué es el pacto de gracia? El pacto de gracia es la revelación histórica del pacto que Dios hizo en la eternidad pasada. El pacto de gracia, el pacto que Dios hizo en la eternidad pasada con Él mismo, se le llama pacto de redención. Entonces, ¿qué es el pacto de gracia que estamos viendo en su desarrollo? El pacto de gracia es la revelación histórica del pacto de redención. El pacto de gracia es la revelación histórica del pacto de redención. Estamos en este punto de la historia, Génesis 15, ahí estamos. Génesis 12, del capítulo 12 en adelante, ahí estamos en este punto de la historia, del plan de Dios. No debe olvidar eso mientras estudiamos Génesis. Todas las historias y toda la narrativa va hacia esa dirección. Hay muchas tramas, como hemos comenzado a ver, hay muchas tramas. Pero su base general, su razón principal es el pacto de gracia. No debemos olvidar eso. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué Moisés cuenta que Abraham fue a Egipto? Bueno, de una manera general y su propósito principal, porque Dios prometió una simiente que acabaría con el mal y formaría un nuevo pueblo y que tendría una nueva tierra. Por eso Moisés cuenta cuando Abraham fue a Egipto. Por eso. ¿Por qué Moisés cuenta cuando Abraham se separó de Lot? ¿Por qué? Bueno, porque Dios prometió una simiente que acabaría con el mal, que formaría un pueblo y que le daría una nueva tierra. Por eso. ¿Por qué Moisés cuenta la historia de que Abraham fue y luchó con estos reyes poderosos y los venció? ¿Por qué? Bueno, la razón principal es que Dios prometió una simiente que acabaría con el mal, formaría un pueblo para sí y le daría una tierra nueva. Esa es la razón principal, general de todo esto. Dios va a restaurar todo lo que Adán perdió. Y es lo que comenzó a hacer desde Génesis capítulo 3. Y ahora vemos todo su desarrollo. Y ahora está aquí en Génesis capítulo 15, en donde una vez más va a confirmar el pacto que hizo con Abraham. Después de estas cosas, ¿cuáles son estas cosas?
Bueno, la batalla, la más cercana, la batalla que libró para salvar a Lot. Se vino, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. Vino la palabra del Señor a Abraham en visión. Ahora, ¿qué hizo que la palabra, otra vez, qué hizo que la palabra de Dios viniera a Abraham? Su pacto. Su pacto. Esa fue la razón principal, su pacto. El propósito principal de que la palabra de Dios llegara a Abraham. No es en primera instancia, como vamos a ver ahora, el temor de Abraham, sino el pacto. Y esta acción de que Dios venga con su palabra a Abraham nos recuerda que Dios es un Dios de fidelidad, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de gracia para el hombre pecador. Para el hombre pecador. Ahora, no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que Dios le habló. Recuerden que la Biblia no nos da las semanas, ni los meses, ni los años. No lo registra, o la narrativa que estamos viendo no nos registra el tiempo exacto de cuándo fue el día o la fecha anterior exacta cuando Dios le habló a Abraham. Recuerde que Dios le hablaba muy esporádicamente a Abraham. No todos los días, no todas las semanas, no todos los meses. Y si yo conté bien, solo fueron 6 veces que Dios le habla a Abraham en toda su vida. 6 veces. Ahora, ustedes recordarán cuando Dios llamó a Abraham, ¿cuántos años tenía? 75 años, ¿no es así? Y murió a los 175 años, como vamos a ver después. Si saqué bien la cuenta, en 100 años, Dios le habló a Abraham 6 veces. 6 veces. Qué bueno, qué maravilloso que Dios ya no habla en visiones. Qué bueno, qué maravilloso que Dios ya no habla en sueños. Ese es algo fabuloso. Ahora tenemos la revelación completa y total de Dios. En nuestras manos, a nuestra disposición, como decimos, 24/7. Abraham no tenía la revelación completa, nosotros sí la tenemos. Lástima que nosotros, teniendo tan maravilloso privilegio, no lo aprovechemos. Parece mentira, pero es cierto. Preferimos ver una novela en la televisión que leer la Biblia. Preferimos ir a pasear o hacer cualquier otra cosa que leer la Biblia. ¿Será que un programa de televisión alimenta más nuestra alma que la palabra de Dios? Que la lectura de la Biblia. Nosotros tenemos, no tener tiempo para leer la Biblia es no tener tiempo para Dios. Nosotros tenemos a nuestra disposición. Nosotros no tenemos que esperar que la palabra venga a nosotros. Nosotros debemos ir. Tenemos el privilegio de que nosotros podemos ir a la palabra en cualquier momento. En cualquier momento, todos los días. Debemos ir a la palabra, a ella, todos los días. La palabra de Dios transforma la vida y es lo que va a hacer con Abraham. La palabra de Dios vino a Abraham y viene a transformar su vida. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿no es así? Transforma. Ahí entonces le dice a Abraham, no temas. La palabra de Dios trae consuelo. La palabra de Dios a Abraham trae consuelo, la palabra de Dios a todos nos trae consuelo. Y Dios sabe cuándo llegar a cada uno y traer consuelo. Él sabía que Abraham sentía temor y no lo dejó ahogarse en su temor. Para cada necesidad
tenemos que recordar que para cada necesidad hay una provisión en la Biblia, hay una promesa que consuela nuestra alma. Ahora, aquí Abraham debía no temer. Pero ¿cuál era el temor? ¿A qué temor se refería Dios? ¿Qué no quería Dios que Abraham temiera? Algunos piensan que el temor de Abraham se debía a que pudiera haber represalias de los guerreros que había vencido, y que quizás estos se estaban armando para volver a Abraham y vencerlo, y quizás Abraham tenía temor, tenía miedo. Algunos creen que pudiera haber sido eso. Ahora, Abraham va a expresar su temor más adelante. Yo no creo que ese sea el temor que Abraham sintió, porque Abraham había ido, ya nos quedó claro, la semana pasada Nelson nos dijo que Abraham tenía valor, él no tenía miedo. Fue y luchó con estos hombres. No creo que Abraham tenía miedo en enfrentarse con esos hombres otra vez. Ahí no estaba el temor de Abraham. Él lo va a manifestar más adelante, como vamos a ver. Abraham no tenía temor. Pero Abraham no tenía temor a la guerra con estos reyes, pero había una guerra en su corazón, la cual sí tenía temor. Estaba luchando, estaba batallando con un pensamiento en su corazón que ese sí le daba temor, como vamos a ver dentro de un momento. Pero antes de que Abraham exprese su temor, Dios le dice: yo soy un escudo para ti. Yo soy un escudo para ti. La palabra de Dios trae seguridad. Primero la palabra de Dios trae consuelo, no temas. Ahora la palabra de Dios trae seguridad. Yo soy un escudo para ti. Yo soy tu protector, le dice Dios a Abraham. Recuerden que un escudo es el que en la batalla recibe los golpes, las flechas. Dios le está dando a Abraham seguridad. La seguridad hace desaparecer el temor. Mientras más grande es el escudo, mientras más fuerte el escudo, el temor, así mismo va desapareciendo el temor. Dios no le está diciendo a Abraham que no tenga temor porque sus enemigos no lo van a matar físicamente, aunque eso es verdad. Dios va a cumplir su promesa y su plan, y Dios va a darle a Abraham descendencia, ¿no? Pero más que todo, Dios le estaba diciendo a Abraham que él era su escudo para las dudas de su corazón, para los miedos de su corazón, pero sobre todo para su salvación. Dice el Salmo 18:35, tú me has dado también el escudo de tu salvación. Y ese es el escudo que Dios estaba refiriendo aquí. Él es la seguridad eterna. Su relación, la relación con Abraham la relación de Abraham con Dios estaba asegurada. Abraham tenía que confiar que su seguridad estaba en Dios. Entonces Dios toma la iniciativa y le dice a Abraham, yo soy un escudo para ti. Dios es escudo. Si Dios no, quiero recordarle que si Dios no es tu escudo, entonces no estás a salvo. No estás a salvo. Si Dios no es tu escudo, no estás a salvo. Para vivir en un estado de confianza con Dios, Dios tiene que ser el escudo de tu salvación. Más adelante se va a decir que Abraham creyó como vamos a verlo, que Abraham creyó en el Señor. Pero antes de eso, ya Dios había asegurado la fe de Abraham, diciéndole: Abraham, yo soy tu escudo. La única manera que tú des una respuesta de fe como Abraham la va a dar es que Dios haya hecho con anterioridad una obra para asegurar tu fe primero, tu salvación. Es por eso que debes orar. Es por eso que debes orar. Si no eres salvo, debes orar y decirle: Señor, dame tu salvación. Dame tu salvación. Y también le dice: tu recompensa será muy grande. La palabra de Dios trae promesas.
Primero la palabra de Dios trae consuelo, la palabra de Dios trae promesas, seguridad, y ahora la palabra de Dios trae promesas. ¿Cuál era la promesa muy grande que Dios le prometió a Abraham? Bueno, recuerden que Abraham era muy rico. ¿Qué recompensa podría darle Dios a Abraham que no pudiera Abraham comprar? Bueno, por las palabras anteriores de Dios a Abraham y cómo él ha ido revelando su pacto, esta recompensa muy grande tiene que ver con la gran nación, con su descendencia, con la tierra que él le prometió a él y a su descendencia. Y eso Abraham también lo sabe y lo manifiesta entonces con sus palabras. Esta promesa tenía que ver con el pacto. Así que era una recompensa que involucraba mucho más que cumplirle un capricho a Abraham de que tuviera un hijo. Dicho sea de paso, tenemos que recordar que Dios no cumple caprichos a nadie. Todas las promesas, y también recordar que todas las promesas de Dios que están en la Biblia, hay muchas promesas de Dios en la Biblia, pero todas las promesas de Dios en la Biblia son para ¿quién? Su pueblo. Para el pueblo de su pacto. Y Abraham dijo: oh Señor, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Y también dice el 3, dijo además a Abraham: no me has dado descendencia, y uno no ha nacido en mi casa es mi heredero. Eliezer era esclavo de Abraham, era su principal administrador de todo, por lo que dice allí. Y él podía heredar todo lo que Abraham tenía. Y por supuesto era el hombre de confianza de Abraham, por supuesto, era un hombre de mucha confianza. Abraham no tenía nada contra Eliezer, fuera de que no era hijo de sus entrañas. Ahora, algunos aquí piensan que Abraham le estaba reclamando a Dios. Pero yo no creo que Abraham le estuviera reclamando a Dios, sino más bien Abraham estaba confesando su necesidad. Porque él dice: Señor, no tengo hijos, tú no me has dado, y yo solo tengo este esclavo. Estaba confesando su necesidad y su incapacidad a Dios. Y quizás es por eso que Dios, con amor, con paciencia, entonces le responde a Abraham. Recuerden que Dios al altivo mira de lejos, mas el humilde de cerca oye y atiende. Él oye, Dios oye a todo aquel que se acerca confesando su incapacidad y su necesidad de Dios. Y sí, es verdad, probablemente Abraham estaba pensando en su necesidad particular. No tenía en mente el grandioso plan de Dios y su pacto y su gloria. Señor, necesito un heredero, le decía. Y aunque es verdad, otra vez es verdad, Dios le prometió una descendencia, un heredero, ya que era parte del plan de Dios. Todo tenía que ser de acuerdo, pero todo tenía que ser de acuerdo al tiempo de Dios, no al tiempo de Abraham, no al tiempo de nosotros. Otra vez, es verdad, para cada una de nuestras necesidades hay una promesa de Dios en su palabra, pero en nuestras necesidades tenemos que recordar, no se nos olvide, que todo marcha según el plan de Dios, no el nuestro. Y esta es una de las razones por la cual Dios escogió a Abraham, porque es su plan, su maravilloso plan. Ellos no habían tenido hijos, entonces Dios escogió a un hombre y a una mujer en esa condición. Y es por eso que les dice en el 4, pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino que uno saldrá de tus entrañas, él será tu heredero.
Como vamos a ver más adelante también, el nacimiento de Abraham sería una obra sobrenatural, un hijo de la gracia de Dios por la gracia de Dios. Y dice el versículo 5, el Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Las estrellas, cuando Abraham salió, tuvo que haber sido, estado de noche, y tuvo que haber en el cielo cientos de miles de estrellas. Las estrellas entonces dejaron a Abraham callado, sin más que decir. El temor de Abraham era quedarse sin heredero, pero el plan de Dios era que Abraham tuviera una descendencia incontable. La promesa, entonces la promesa de Dios opacó el temor de Abraham. El temor se fue. Entonces, ¿qué hizo al final? ¿Qué hizo la palabra de Dios en Abraham? Como vamos a ver en el siguiente versículo. ¿Qué produjo? Fe. La palabra de Dios que vino a Abraham produjo fe. Es a través de la Biblia que nuestra fe crece. Y eso lo deja la Biblia bien claro. Es a través de la palabra de Dios que nuestra fe crece. En Hechos 20:32, Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, ahora los recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. Y también, ustedes recordarán, no lo voy a leer, pero recordarán en Mateo 7, que Jesús dice, el que oye mis palabras lo compararé a un hombre que edificó su casa, su vida, sobre la roca. El que oye mis palabras. Si queremos madurar en nuestra fe, si queremos desarrollar, si queremos fortalecer nuestra fe, ¿qué debemos hacer? Ir a la palabra de Dios. No hay otro medio. No hay otro medio. Nuestra fe se fortalece con la palabra de Dios. No es a través de nuestros sentimientos. Voy a pensar en Dios, voy a pensar qué bonito es Dios para que mi fe crezca. No. Es que voy a sentir que mi fe va creciendo. No hay otro medio para que fortalezcamos nuestra fe, para que maduremos en la fe, si no es leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Así que la promesa fue más grande que el temor de Abraham. Fue mucho más maravillosa que el temor de Abraham. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Abraham creyó en el Señor. Ahora, aquí surgen muchas preguntas. ¿Qué acaso antes no creía Abraham en el Señor? ¿Qué acaso no creía Abraham en el Señor? Bueno, primeramente tenemos que ver qué fue lo que Abraham creyó en el Señor. ¿Qué fue lo que Abraham creyó en el Señor? Y entonces decimos que Abraham creyó la promesa. Cuando Moisés dice que Abraham creyó en el Señor, y vamos a desarrollarlo poco a poco, mientras explicamos este texto, entonces entendemos que Abraham lo que creyó fue la promesa de Dios. La promesa. No es que Abraham creyó que Dios, no es que Abraham ahora sí creyó que Dios existía, no se refiere a eso,
sino que Abraham creyó la promesa del Señor y en el Señor. Es más, algunos comentaristas dicen que la palabra creyó más bien, o se podría traducir mejor como siguió creyendo en el Señor. Siguió creyendo en el Señor. Ahora, la palabra que usa ahí es la palabra amán en el hebreo, donde dice creyó, amán, que es de donde viene otra palabra, amén, que quiere decir fiel, algo seguro. Y realmente esto de seguir creyendo es consecuente con la aparición repentina del temor de Abraham. Abraham sentía este temor, pero después vamos a ver, y ahora al final siguió creyendo en el Señor. Continuó creyendo en el Señor. Y esto no es algo que debe sorprendernos, no debe ser así, porque recordamos en los evangelios que los mismos discípulos de Jesús muchas veces dudaban de Jesús, estando con Jesús, y viendo los milagros que Jesús hacía. Ellos dudaban de Jesús. Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Después de haber confesado, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué después le preguntó a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Acaso tú eres el Mesías? Así que no debe sorprendernos que Abraham ahora continuara creyendo en el Señor. Es fácil sentir temor. También otro argumento a favor de esto es que, otra vez, recordemos que Dios no le hablaba a Abraham todos los días, ni todos los meses, ni siquiera todos los meses, ni siquiera todos los años. Así que debió ser muy difícil para Abraham y muy fácil para él sentir temor. Pero ahora el temor desapareció y su fe se convirtió en una fe inquebrantable, porque no se vuelve a mencionar este temor de Abraham. No se vuelve a mencionar. Puede ser que sintió otros temores, Abraham, en su vida, pero nunca más dudó de que Dios estaba con él. Nunca más. Puede ser también que nosotros sintamos muchos temores. Y hoy usted esté pasando por muchos temores. Y puede ser que también vamos a pasar por muchos miedos y muchos temores. Y vamos a sentir muchos miedos. Pero que Dios no está con nosotros, no. No será uno de ellos. Un temor de esos. No. Y bueno, tenemos que también ahora ver que Dios nos está revelando otro aspecto de su pacto, que es por fe que se pertenece al pueblo de Dios y se hereda la tierra, que es por fe. Por fe. No es por mérito propio, es por fe. Y vamos a ir desarrollando esto. Dice que Abraham creyó en el Señor y él, o sea, el Señor se lo reconoció por justicia. El apóstol Pablo habla de este episodio de la vida de Abraham para enseñarnos una doctrina importante, una verdad importante que se le conoce como la doctrina de la... ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? La doctrina de la justificación. Por ejemplo, bueno, y Pablo habla Pablo habla de este episodio de Abraham, tanto en Romanos como en Gálatas también. Y también otro ejemplo es Filipenses 3:9, quiero leérselo. También menciona aquí esta doctrina de la justificación, cuando Dios reconoce la justicia, su justicia en alguien. Pablo, por ejemplo, dice, y ser hallado en él, o sea, en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Por eso le decía al principio
¿Qué fue lo que creyó Abraham? ¿Qué Abraham creyó? La promesa. ¿Qué promesa creyó Abraham? Bueno, Pablo aquí nos revela más. ¿A qué promesa se refiere? A la promesa del Mesías, a la promesa de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, Pablo nos está confirmando muchos años después, miles de años después, esto de la justificación por la fe. La justicia que Dios le dio a Abraham. Pablo dice, la única manera de obtenerse es a través de creer en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? O sea que lo que creyó Abraham tuvo que haber creído en Cristo Jesús. Y bueno, no lo puse aquí, pero ustedes recordarán cuando el mismo Jesús dijo que Abraham creyó en él. Jesús dijo, Abraham creyó en mí. Cuando le decía a los fariseos, Abraham creyó en mí. Así que esa es la promesa que Abraham creyó de Dios. La promesa del Mesías, del Cristo, del Redentor, del Salvador. La promesa del Salvador. Así que lo que Pablo está diciendo también es que cuando Dios le reconoció esta fe a Abraham de creer en su promesa, fue de vital importancia para todas las personas que serían hijos de Dios. Así que este acto de Abraham puso el fundamento para mostrarnos cómo se llega a ser hijo de Dios por medio de la fe, a través de la fe. Pero no cualquier fe, sino una fe que hace que Dios nos la reconozca como justicia, o sea, la fe en el Salvador, en el Mesías, en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Otra vez, ¿qué significa esta frase? Recuerden que Dios demanda a todo ser humano justicia. Justicia. Por supuesto, una justicia perfecta. Y se refiere a la justicia que perdió Abraham. La palabra justicia tiene que ver con rectitud, con tener una vida recta. Llevar una vida en rectitud perfecta. Esa es la justicia que la Biblia habla de que Dios demanda a todo ser humano. Cuando Dios dice que le reconoció la justicia a Abraham por haber creído en la promesa, se está refiriendo a eso, a que él, bueno, vamos a definirlo. ¿Qué es? Cuando Abraham creyó en la promesa, Dios hizo un cambio. Cuando Abraham creyó en la promesa del Mesías, en Cristo, del Salvador, Dios hizo un cambio de récord policivo con Abraham y Cristo. El récord policivo de Cristo, perfecto, sin delito alguno, se lo pasó a Abraham. Y el récord policivo de Abraham, de pecador, impío, idólatra, de malo, se lo pasó a Cristo. Y eso es lo que Dios hace cuando una persona cree en Cristo Jesús, en la necesidad de un Salvador. Recuerden, Abraham fue a donde el Señor y le mostró su incapacidad, su necesidad, su incapacidad. Creer en Cristo es cuando tú vas en tu necesidad, en tu incapacidad y dices, Señor, yo no puedo, soy un pecador, te he traicionado. Yo pensaba que creía en ti, pero no creía en ti. Necesito que me salves. Entonces, este es lo que Dios hace, que nos justifica, cambia el récord policivo. Otra vez es que Dios demanda esta justicia, la justicia que Abraham perdió,
la obediencia, la justicia que Dios demandaba en el pacto con Adán, cuando Dios le dijo a Adán, Adán, haz esto y vivirás. Adán perdió la justicia, Adán perdió su vida recta, y todos los demás seres humanos la perdimos con Adán. Ahora es imposible recuperar esa justicia por nuestros propios medios. No puedes. El pecado es mucho más fuerte que nosotros. Y además de que el pecado es mucho más fuerte que nosotros, nos encanta el pecado. ¿Tú quieres vivir eternamente con Dios, con el Dios Santo? ¿Tú quieres vivir eternamente con el Dios Santo fácil? Tienes que ser santo como Él. Hebreos 12:14, dice el escritor, sin la santidad, dice, busquen la paz y también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que entonces lo que Pablo está diciendo en Filipenses 3:9 es otra vez, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Lo que Pablo está diciendo, yo no dependo de mi vida recta, yo no dependo de mis buenas acciones, yo no dependo de mis buenas obras, yo dependo de la vida de Cristo por mí. Alguien dijo, la justicia es la relación correcta entre el hombre y Dios, es el ajuste de conducta al modelo de Dios. Por parte de Dios es conceder esa relación no teniendo en cuenta la iniquidad del hombre. Fíjense, hasta ahora Abraham había mostrado obediencia a Dios, pero no había manifestado una respuesta de fe como esta. Hemos visto a un Abraham obediente a pesar de sus debilidades, pero de ninguna forma creamos que es por su obediencia que Abraham está bien delante de Dios. Y es lo que el Espíritu Santo quiere que veamos, quiere mostrarnos aquí. Dios no aprueba a Abraham por su obediencia, por cómo ha venido obedeciendo a pesar de sus debilidades, cómo ha venido obedeciendo a Dios bien. No es por eso que Dios aprueba a Abraham. ¿Por qué Dios aprueba a Abraham? Abraham está bien con Dios porque Dios lo aplicó su justicia a Abraham. Lo ha visto, ¿no? Con una vida recta delante de él. No es por obra de Abraham, es por obra de Dios. Gálatas 6:3, así Abraham, otra vez Pablo hablando de este episodio de Abraham. Gálatas 3:6 y 7. Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En otras palabras, cuando Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían como cientos de miles de estrellas, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es que esas estrellas se estaban refiriendo a esos hombres y mujeres que serían justificados por Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Salmo 22:27 dice, todos los términos de la tierra, hablando de los escogidos de Dios, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y Apocalipsis, al final de la historia, vemos esta imagen que nos presenta Juan, dice 7:9,
Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Todas las estrellas que Abraham no podía contar se referían entonces a todos esos hombres y mujeres que serán justificados delante de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Dios no se estaba refiriendo a ser judío, ni a ser israelita, ni a ser hebreo tampoco. Los judíos no son el pueblo de Dios. Los judíos no son el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Los verdaderos hijos de Abraham son los que han creído por fe en Cristo Jesús y Dios los ha justificado. La iglesia, nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Nosotros somos el verdadero Israel, la iglesia de Cristo. Todo judío que no crea en Cristo tiene que arrepentirse de sus pecados, si no va para el infierno, como cualquier otro ser humano. Va para el infierno. Y bueno, para ir terminando, ¿cómo obtienes esta fe? Una vez más, ¿cómo obtienes esta fe para que Dios pueda justificarte y tú puedas tener la justicia de Cristo? Porque la santificación comienza con la justificación para ver al Señor, oyendo la palabra de Dios como Abraham. Romanos 10, ¿se acuerdan cuando Pablo dice, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Cristo, dice Pablo? La palabra de Cristo, el Evangelio, el oír viene por el Evangelio, por la palabra. La misma palabra de Dios hace que tú escuches el Evangelio y te conviertas y produzca fe en ti para creer en Cristo Jesús y seas justificado por Dios y puedas ser parte del pueblo de Dios. Tú tienes esta fe, tú tienes esta fe. Ya leímos, Pablo lo repite, Romanos 4, 6 al 8, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice el 7, bienaventurados aquellos, hablando del Salmo 38 que leímos hace un momento, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta, sino que toma en cuenta la justicia de Cristo en él. Bienaventurado. No es tu justicia, no es tu justicia, no es tus buenas obras, es la justicia de Cristo. Qué gran esperanza tenemos, qué gran esperanza tenemos, ya sea si tus pecados aún no han sido perdonados, si tus pecados aún no han sido perdonados, tienes esperanza, corre a Dios, dile: Dios, dame la justicia de Cristo, la mía no me sirve para nada. Dame la justicia de Cristo. O si ya tus pecados te han sido perdonados y ahora eres parte del cuerpo de Cristo, ahora eres parte de la iglesia de Dios, entonces debemos ir a Él con gratitud por la justicia de Cristo, porque en ella, es en ella que nuestra fe está segura. Él es el escudo de nuestra salvación. Así pasamos de la fe a la justicia en Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias.